a escasas 24 horas del inicio de la primera mesa de los foros de consulta para trazar una ruta de pacificación nacional. Encuentro que será inaugurado por el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, quien este mismo día viajará a Ciudad Juárez, Chihuahua. Y para comentarnos en torno a este ejercicio de pacificación que tendrá lugar en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, hacemos contacto vía telefónica con el doctor Erubiel Tirado. Él es académico investigador de la Universidad Iberoamericana, es un experto en seguridad nacional. Erubiel, muchas gracias por atender esta llamada de Radio Educación. Muy buenos días. José Ángel, Manuel, buenos días. Buenos días. A su auditorio. Muchas gracias por lo de doctor. Todavía soy maestro. Muy bien, maestro. Bueno, pues primero que nada, nos gustaría saber si consideras que Ciudad Juárez en este momento es un lugar seguro para la realización de esta primera mesa que será encabezada por el virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuál es tu punto de vista? Bueno, es evidente que el entorno y el contexto es de inseguridad en ese sentido, ¿no? Supongo que deben tomar las medidas necesarias precisamente para que el foro se realice pues, con la seguridad que se requiere y la gente también se exprese bien, como en cualquier otro lugar del país. Hay que recordar que la violencia endémica o nuestra crisis de seguridad abarca a veces hasta 2/3 partes del país, ¿no? Entonces, en ese sentido, nos hemos estado acostumbrando a sobrevivir en medio de la violencia, ¿no? No podemos hablar de una violencia generalizada, pero sí de entornos inseguros, dependiendo de la circunstancia y la situación, porque eso es otra característica de nuestra crisis, que es intermitente, ¿no? Y responde a peculiaridades también regionales. El caso de Ciudad Juárez en ese sentido pues es emblemático, tiene ahí una característica importante en términos de quiénes son los protagonistas. Son los mismos protagonistas de los que escuchábamos hace 8 o 10 años. Los aztecas, los mexicles, las disputas por el territorio, la disposición en el entorno del narcotráfico, ¿no? Entonces, en ese sentido es triste tratar de o pensar en un sentido de que las cosas no han cambiado para mucho después de tanto tiempo, ¿no? Claro. Ahora, a su parecer, maestro, ¿por dónde debe empezar a desenredarse la madeja de la violencia en la que estamos inmersos? ¿Por la cuestión de las víctimas, las agresiones o la amnistía con justicia transicional? ¿Qué le parece? Eso es bien importante destacar y sobre todo aclarar, porque tal parece que nos estamos fijando mucho en el planteamiento de una propuesta de amnistía para delincuentes, ¿no? Uh-huh. Y también los conceptos que todavía no tenemos muy claro en la sociedad sobre lo que hablan de la justicia transicional, la justicia restaurativa, ¿no? Que son conceptos nuevos o relativamente nuevos, pero que funcionan en escenarios de pacificación, efectivamente, como el equipo del gobierno entrante está manejando, pero sin embargo son conceptos que se manejan en un entorno de conflicto armado interno, que le llaman, ¿no? Donde la disputa es política, es por el poder. En ese sentido, hay que decirlo, hay una diferencia sustantiva respecto de la crisis de violencia que tenemos nosotros. Es decir, los actores violentos no necesariamente están buscando el poder, ¿no? Se infiltran en el poder, pero en realidad no es una cuestión que estén buscando hacerse el gobierno, ¿no? Entonces, en ese sentido, el esquema de plantear una pacificación al estilo, no sé, como Colombia, es muy diferente al de aquí. Entonces, yo aún no encuentro mucha claridad en estos planteamientos sobre el alcance de cómo los van a implementar. Por un lado, no tenemos un registro real, que es por ahí que debe empezar, de las personas afectadas, las víctimas, los familiares de las víctimas de la violencia de los últimos 20 años, quiénes son,
y si este conglomerado de población importante afectada, que hay que decirlo también, es sobre quienes se entreteje la llamada justicia transicional, si ellos están dispuestos a, digamos, a que se les dé un trato diferente a los perpetradores de su mal, ¿no? Del dolor que les han infligido, de que hayan matado a sus familiares o que ellos hayan sido víctimas de esa violencia, si ellos están dispuestos a que se trate diferente, primero que ellos no han recibido nada, ningún esquema de reparación, y por otro lado el esquema de la justicia restaurativa, que es para los perpetradores de la violencia, si ellos están de acuerdo de que así sea. Yo creo que en ese sentido, y habría que apuntarlo, los foros servirán para clarificar ese sentimiento, ¿no? El riesgo que tenemos con los foros es que quizás sean también eventos con unas concepciones ya trazadas por parte de los organizadores, y de que terminen siendo como eventos validadores de algo que quieren impulsarse desde tan pronto lleguen asuman las posiciones de gobierno, y ese sería un riesgo y sería una decepción, ¿no? Claro. Porque entonces no estaríamos hablando de un esquema de solución real del problema, ¿no? El problema no solamente se trata de las víctimas, se trata de la prevención también, hablamos de la cuestión integral. Las propuestas de los foros hablan de ir restaurando los tejidos sociales, pero en el cómo no hay claridad, y yo no estoy seguro si esta parte de los foros también les pretenden encontrar el cómo. Digamos que hay mucho todavía ahí por definir y por hacer, ¿no? Claro. Pues menudo problema, menudo reto el hacer un compendio de todos los problemas nacionales en materia de seguridad. Además, habría que tomar en cuenta el papel de los relatores internacionales, de la propia sociedad civil organizada y no víctimas, sino que han documentado arbitrariedades, desapariciones forzadas, feminicidio, ejecuciones extrajudiciales, un largo etcétera, maestro Tirado. Y el otro punto, José Ángel, es precisamente el de, digamos, los actores que pueden aparecerse como culpables de la violencia, que no solamente son actores no gubernamentales, es decir, los criminales, sino también, como bien lo dices, actores gubernamentales, ¿no? Que pueden ser las fuerzas de seguridad a nivel local, municipal, estatal, federal, tanto civil como militar. Y si todo este esquema de responsabilidad, a lo mejor puede ser para los organizadores más fácil de tratar de decir, bueno, del lado de los que son posibles responsables de actos de violación de derechos humanos, de desapariciones forzadas, etcétera, o de complicidad con las redes de narcotráfico y el crimen organizado, pues eso sí los podemos, de una vez les vamos a perdonar. Pero esa es la parte más difícil, es decir, ¿cuál es el alcance realmente de este perdón y cuenta nueva, si es que va a ser así? Yo no estoy seguro que pueda o deba ser así, porque la justicia restaurativa habla de que los responsables, quien quiera que sea, tienen que pagar en cierta medida también sus culpas, sus responsabilidades, pero no tenemos, por un lado no tenemos también muy claro el esquema del universo de víctimas de toda esta violencia que hemos padecido, cuando menos en las últimas 2 décadas. Uh-huh. Del lado de los responsables y los culpables, también tenemos esto, es mucho más volátil, ¿no? Sí. Se esfuma la responsabilidad y se apunta obviamente a instituciones, por ejemplo el Ejército o la Policía Federal en los operativos, pero cuando se han investigado resulta que no los exoneran formalmente, ¿no? Y si se va a volver a revisar ese tipo de situaciones, ¿no? O el hecho de que
la Marina dispare desde un helicóptero contra presuntos culpables o criminales, esas partes se van a dejar así intactas, va a volver a ocurrir. Nos vamos a quedar también con esto que ya empezamos a percibir la semana pasada, con el hecho de que se nos difundan en las redes videos interesados, no sé si armados, es profeso, de que ahora sí las fuerzas del orden, en este caso los militares, cumplen con los protocolos, etcétera, pero entonces el pasado ya quedó ahí, el pasado. Es decir, hay muchas cosas por resolver y pues tenemos que verlo, ¿no? Y a la vez, como ustedes bien lo señalaron en sus notas, el país en ese sentido no ha dejado de tener síntomas de esta violencia endémica que estamos padeciendo desde hace rato. Entonces, a la vez en que estamos tratando de visualizar la pacificación como se nos está planteando, cómo se va a seguir conteniendo o combatiendo la violencia que está nuevamente manifestándose a lo largo y ancho del país. Así es, creciendo también en todos los estados. Bueno, pues maestro Erubiel Tirado, el foro está por desarrollarse, habrá mucho de qué platicar una vez que empiecen las voces y las prioridades a salir a flote. Agradecemos esta intervención en este noticiario de la mañana, académico investigador de la Universidad Iberoamericana. Muchas gracias, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, estaremos pendientes. Claro que sí, gracias.